Bien, 9:40 de la mañana en Colombia. Vamos a pasar ahora a la nota del director. Nos acompaña Jairo Castro Ballesteros, asesor de la Escuela Sindical de la AE, con su nota editorial, Las amenazas de muerte, argumento electoral de los investigadores, de los investigados por delitos de asesinato, fraude y paramilitarismo en Colombia. Adelante, Jairo. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa que nos ven y nos siguen por el Facebook Live de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos, y a los que nos escuchan por la emisora Mariana, y a todos los que nos siguen en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Las amenazas de muerte, argumento electoral de los investigados por delitos de asesinato, fraude y paramilitarismo en Colombia. Cuentan las historias de la prensa sana e incluso la prensa al servicio del lavado de imagen de personajes cochinos no han podido tapar que hay en Colombia una clase política que crece como las rémoras, como plantas parásitas bien alimentadas, sacrificando a quienes los alimentan. Hay políticos, alcaldes, senadores que se alimentan de la pobreza, como lo confiesa el candidato presidencial Rodolfo Hernández, que el mejor negocio es tener pobres con necesidades de consumo, creciendo la pobreza para hacerse más ricos, viviendo de la necesidad de comer para vivir de aquellos que trabajan de sol a sol, como los obreros de la construcción, haciendo edificios donde los bancos le abrirán las puertas para sus cuentas de nómina y empezar a quitarle la plata por intereses altos. Por sacar dinero de los cajeros le cobran, si sacar varias veces cobran por cada uso de la tarjeta. En fin, por solo tener la cuenta en un banco, ya el salario pierde su poder adquisitivo y se traslada a los dueños de los bancos como a los del señor Sarmiento Angulo. Los obreros construyen los edificios donde vivirán las familias de señoritos, hijos de castas llenas de aporofobia, odio a los pobres, a donde entrarán las esposas de los obreros a cocinarles, a lavarle la ropa, a tenderle las camas, a plancharles, a limpiarle los baños, donde serán maltratadas, humilladas, despreciadas, con pagos por debajo del salario mínimo. Es la esclavitud de las élites neoliberales. Pagar lo mínimo para crear la necesidad de seguir trabajando para solo comer lo básico, que solo alcance para ese consumo. De esta forma, tenerlas en el servilismo colonial y esclavista que se heredó de la historia de la independencia. De estas familias, la prensa ha contado, por ejemplo, que un señorito de apellido Uribe Noriega, hijo de una acaudalada familia que frecuentan los círculos políticos, secuestró, violó y asesinó a una niña indígena en uno de estos apartamentos construidos por los obreros en Chapinero Alto, exclusivo para estos señores de alta alcurnia. Allí fue sacrificada la niña indígena. Los hermanos corrieron a tapar el hecho. No tenían el más mínimo temor y remordimiento ante el vil asesinato de su hermano. La ética y moral de la familia dictaba tapar el execrable crimen e intentaron tapar el crimen. Otro día, la noticia internacional cuenta que en Brasil fue asesinado un señor ganadero colombiano, José Hernández, por un reloj Rolex que le iban a robar. Se supo entonces que el señor era investigado por un asesinato de un sastre, también de nexos con el paramilitarismo. Pero lo anecdótico de esta historia es que esta muerte destapó los lazos del presidente Duque con este señor, que recibió votos comprados por el Oxito, datos revelados en las llamadas interceptadas a este con Callita Daza, con el Ñeñe Hernández. El presidente negó la compra de votos e incluso que conociera al ganero. Al momento de la negación salieron fotos de él abrazados con el Ñeñe y hasta un video cantando vallenatos con el difunto. Hay otras historias de despojo de tierras con paramilitares de la senadora Cabal y su marido Lafourier, presidente de FEGAN, según Mancuso y Benito Osorio. Esta es la historia también de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con la tragedia de su hermano narcotraficante, además de los negocios de la vice con la constructora de Memo Fantasma, Guillermo León Acevedo, acusado de blanquear dinero de las autodefensas del Bloque Central Bolívar. La historia del silencio frente al exembajador Fernando San Clemente y su finca de producción de coca.
Está también la historia de la presidenta del Congreso, Jennifer Arias, muy cercana al ex senador Uribe. De ella cuentan de sus relaciones con Llanera de Aviación, empresa investigada por el lavado de activos que contaba con los pilotos del Centro Democrático Samuel David Niño, quien murió en un viaje llevando cocaína de Guatemala a México. Y Juan Camilo Cadena, quien llevaba media tonelada de drogas en una avioneta que fue avalada para llevar insumos humanitarios a San Andrés y Providencia, después del huracán que arrasó con las islas. Esta empresa también fue la contratada por el Centro Democrático para su campaña presidencial y luego fue autorizada en dicha campaña humanitaria. De Jennifer Arias también cuentan que su hermano fue capturado en Estados Unidos por narcotráfico. Todas historias de gente de bien que trabaja con narcos, traquetos, mulas, gente de bien que rodea al presidente Duque y al Centro Democrático. Pero de acuerdo a su riqueza, a la sucia ética y moral, acusan a dirigentes sindicales y sociales de la pobreza del país, de sembrar los odios, de ser los protagonistas de la violencia. Pero quienes amenazan de muerte son, por ejemplo, las autodefensas gaitainistas de Colombia en el Magdalena Medio, amenazando a líderes sindicales y candidatos al Senado como a Edwin Palma Ejea y otros líderes en una lista de un panfleto que circula en Santander. Este año van 17 líderes asesinados y que en 2021 fueron asesinados 145, según la página amp.dw.com del 18 de enero del 2022. Así estamos nosotros, amenazados por los delincuentes que están en campaña electoral. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director.